El excomulgado, la llanta que se sentía coche. Maldito sea de día, maldito sea de noche. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza nació en el año de 1632 en Ámsterdam, Holanda. Nació en el seno de una familia de inmigrantes. Sus padres eran judíos nacidos en Portugal, pero que habían tenido que escapar de su país debido a la represión religiosa ejercida por la Inquisición católica. Se establecieron en Holanda, que era reconocida por su libertad de pensamiento, y en donde, como ya dijimos, nacerá y desarrollará su vida Baruch Spinoza. La infancia y la juventud del filósofo se vieron marcadas por la pérdida de las dos principales estructuras sociales a las que pertenecía. Primero, la pérdida de su familia y después la pérdida de su comunidad. Cuando Spinoza apenas era un niño de 6 años, le tocó vivir la muerte de su madre y al poco tiempo el fallecimiento de 2 de sus hermanos. Y cuando apenas pasaba de los 20 años, le tocó vivir la muerte de su padre, su madrastra y de su hermana mayor. Son varios los biógrafos que piensan que estas circunstancias obligaron a Spinoza a madurar de forma rápida y que le hicieron desarrollar desde muy temprana edad un fuerte sentido de autonomía. Y después de haber perdido a todos estos miembros de su núcleo familiar, le toca ser expulsado de su comunidad religiosa. Como miembro de una comunidad de inmigrantes judíos, Spinoza formaba parte de una minoría que era apenas el 4% de la población total de Ámsterdam. Y como suele suceder con grupos de esta naturaleza, era un grupo muy unido y muy organizado, donde todos se apoyaban entre todos para educar a los hijos, para hacer negocios y por supuesto para vivir su fe y sus tradiciones. De niño, Spinoza estudió con otros niños judíos en la escuela hebrea de Ámsterdam, donde aprendió la Torá, el Talmud y la lengua hebrea. Y ya de adolescente ayudaba a su padre en el negocio de la familia, que era la exportación e importación de frutos secos y especias, haciendo negocios con otros miembros de la comunidad judía. Pero algo sucedió. Algo pasó que hizo que Spinoza fuera excomulgado de la comunidad judía cuando apenas contaba con 23 años. Esto significaba que por orden expresa de los líderes religiosos de la comunidad, cualquier miembro de la comunidad judía tenía terminantemente prohibido comunicarse con Baruch Spinoza, hablarle, hacer negocios con él. No podían tener contacto de ningún tipo con Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Así reza uno de mis párrafos favoritos del decreto de excomunión de Spinoza. ¿Pero por qué? ¿Por qué expulsaron a un muchacho tan tranquilo, con cara de que no rompió un plato? ¿Qué fue lo que pudo haber hecho? ¿Qué mal pudo haber cometido? Pues al parecer Baruch Spinoza tenía algunas ideas que los líderes de la comunidad judía consideraban peligrosas. Desde los 13 años había estado estudiando filosofía, había estado leyendo a Platón, a Aristóteles, a Séneca, a Giordano Bruno y a René Descartes, y empezaba a expresar sus dudas acerca de la doctrina religiosa, no solo la judía, sino de las religiones en general. Empezaba a cuestionar la inmortalidad del alma y el concepto mismo del Dios creador. Los rabinos lo reprendían, le llamaban la atención, le pedían que se callara. Y en ese sentido, la excomunión, lejos de causarle pesar, significó para él una liberación. Era un pase de salida para poder expresar sus ideas y vivir conforme a ellas. Se fue de la ciudad, abandonó la actividad comercial y se dedicó a un oficio de mucho menor estatus: pulir lentes para telescopios, microscopios y lentes, una actividad que le daba menos dinero que dedicarse a la importación y exportación de frutas, pero que sin embargo le permitía independencia, le permitía autonomía, relacionarse con miembros de la comunidad científica y, más importante aún, le daba el tiempo de poder leer y escribir. A los 30 años publicó una obra en la cual explicaba, pero también criticaba las ideas del discurso del método de René Descartes. Esa obra le hizo famoso entre los círculos intelectuales de Europa, le hizo poder relacionarse con otros grandes pensadores de la época, pero también le hizo blanco de feroces críticas de los seguidores de la filosofía de René Descartes y del clero, no siendo afecto a las disputas ni a la controversia, y con mayor cautela porque ya también había sufrido un atentado contra su vida por las ideas que estaba expresando. Publicó su siguiente obra de forma anónima, esta vez
era un tratado de política, pero aún publicándolo de forma anónima, causó tal controversia que fue prohibido por los tribunales holandeses. Y es que Spinoza era un hombre tranquilo, era un hombre callado, contenido, pero apenas lo dejabas solo con libros, pluma y papel, te armaba una revolución. Una revolución en lo moral, en lo político, en lo teológico. Y ni después de muerto dejó de dar lata al hombre, ya que cuando sus amigos publicaron de forma póstuma su tratado de ética, la obra no tardó ni 6 meses en ser añadida a la lista de libros prohibidos por la Inquisición. Pero ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué causaban tanta controversia las ideas de Spinoza? Pues en este video vamos a explicar de forma breve su filosofía, concentrándonos en 2 puntos: su idea de Dios y su propuesta ética. Comenzamos. El dualismo alma-cuerpo. En la antigua Grecia, el filósofo Platón decía que un Dios creador, en un arrebato de amor y compasión hacia el caos de la materia, decidió dotarle de alma. Para Platón, los seres humanos somos pues una unión de cuerpo y alma, pero bajo su filosofía, nuestro valor y nuestra identidad residen en el alma. Nuestro cuerpo para Platón no es más que una carcasa, no es más que una cárcel de la cual el alma busca liberarse. Debíamos aprovechar entonces nuestras vidas en dominar nuestras pasiones carnales y luego en perfeccionar nuestras almas para que al morir el cuerpo pudieran acceder al mundo perfecto de las ideas, donde se podrían regocijar contemplando a la idea de bondad en sí misma. Pero quedémonos con esto. Para Platón, el ser humano está compuesto por alma y cuerpo. Y son 2 cosas separadas, diferentes. El alma es lo valioso y el cuerpo pues es materia caótica, es la cárcel del alma, de la cual debe liberarse a través de la filosofía. Adelantamos la película 2000 años y de Grecia nos movemos a Holanda, donde se encuentra un filósofo francés llamado René Descartes. Y René Descartes va a publicar una obra importantísima en la historia de la filosofía llamada El discurso del método, en la cual va a darle un refresh al dualismo alma-cuerpo. René Descartes, en medio de una crisis existencial, se empieza a preguntar a sí mismo si es capaz de conocer alguna certeza. ¿Cómo sé que esto es real? ¿Cómo sé que esto no es un sueño? ¿Cómo sé que mi cerebro no está conectado a un simulador que me hace creer que soy un hombre francés del siglo XVII? Hasta donde sé, yo podría ser un personaje de un videojuego, controlado por un adolescente con mucho tiempo libre. Pero ahí es donde Descartes se dice a sí mismo: a ver, yo puedo dudar de todo. Yo puedo dudar de la existencia de esta mesa, puedo dudar de la existencia de este libro, pero hay algo de lo que no puedo dudar. No puedo dudar que estoy dudando. Estoy dudando y por lo tanto existo. Estoy pensando y por lo tanto existo. Pienso, luego existo. Ah, pero ¿qué es esto que está pensando? ¿Es mi cuerpo lo que está pensando? No, se contesta el francés. Lo que está pensando es mi alma. Mi alma es la que tiene la capacidad de razonar, es la que tiene la capacidad de dudar, es la que tiene la capacidad de sentir. Pero mi alma pensante tuvo que tener un origen, tuvo que tener una causa. Y casualmente dentro de mi mente hay la idea de infinito. ¿Cómo es posible que yo, siendo un ser finito, tenga la idea de infinito? Solo hay una respuesta posible: Dios. Dios me ha creado a mí, René Descartes, con todo su amor y todo su cariño, y me ha dado un alma para que yo pueda razonar. Y siendo que me quiere tanto, siendo que me tiene tanto cariño, no me engañaría haciéndome creer que tengo un cuerpo. Ah, entonces Dios me ha dado un alma y me ha dado un cuerpo. 2000 años después de Platón, nuevamente la dualidad alma-cuerpo se hace presente. Es más, nunca se fue realmente, le estamos dando un refresh nada más. Para René Descartes, Dios es una sustancia infinita que a su vez ha creado 2 sustancias: la sustancia pensante y la sustancia extensa. La sustancia pensante está en nuestra alma humana. De hecho, los seres humanos, para René Descartes, somos los únicos que tienen alma. Y la sustancia extensa está presente en los cuerpos de las plantas, de los animales y en nuestro propio cuerpo. Nosotros también somos sustancia extensa en tanto cuerpo.
un cuerpo, que tiene la capacidad de percibir la realidad a través de nuestros ojitos, a través de nuestros oídos, a través de nuestro olfato. Con todos nuestros sentidos, nosotros obtenemos percepciones de la realidad. Y luego nuestra alma pensante, nuestra alma que razona, va a tomar todas esas percepciones obtenidas por el cuerpo para comprender la naturaleza. Que es la ciencia, pues. Comprender la naturaleza es hacer ciencia. E invariablemente, en la ciencia, para Descartes, vamos a encontrar las evidencias, vamos a encontrar las pistas que nos van a llevar a Dios. Porque así es el Dios de Descartes. Es un Dios juguetón, es un Dios que nos va dejando las pistas, las evidencias, los acertijos en la naturaleza para que a través de nuestra razón podamos acceder a él. La propuesta de Descartes gustaba mucho, tenía mucha popularidad, en parte porque dejaba bastante conformes a los miembros de la comunidad científica como a los miembros del clero, porque haciendo esta dualidad alma-cuerpo, René Descartes reparte el conocimiento, reparte la autoridad sobre el conocimiento. La ciencia se ocupará del estudio de la sustancia extensa, de los cuerpos, pues, del cuerpo humano, del cuerpo de plantas, animales, minerales, planetas, de todo lo material se va a encargar la ciencia. ¡Ey! Pero no me corten el cuello, porque de las cosas del alma se va a ocupar la iglesia, y no debe de haber ninguna controversia, porque todo lo que descubra la ciencia invariablemente va a confirmar lo que ya ha dicho la religión. Y así todos quedamos conformes. Cuando Descartes termina su exposición, todo el salón estalló en aplausos, algunos hasta se pusieron de pie. Pero al final del salón, en la última fila, había alguien que no aplaudía. Un joven que había estado escuchando con mucha atención, incluso hasta con admiración al filósofo francés, pero que no había quedado conforme con la explicación. El joven Baruch Spinoza toma la palabra y ante la sorpresa de todos los asistentes, va a expresar una filosofía que choca de frente y sin miramientos con la visión cartesiana del mundo. Una filosofía que rompe con el dualismo alma-cuerpo, que rompe con la visión cartesiana de Dios y que rompe con la autoridad de todas las religiones. El Dios de Spinoza. La clave para entender la ruptura entre la filosofía de Descartes y la filosofía de Spinoza se encuentra en el concepto de sustancia. En una obra anterior al discurso del método, Descartes ya había dicho que una sustancia es aquello que solo necesita de sí mismo para existir. Y lo único que puede cumplir con ese requisito es Dios. Dios es lo único que no necesita de nada ni de nadie para existir. Dios sería la única sustancia. Y hasta ahí Spinoza está de acuerdo con Descartes. El problema para Descartes va a venir después, cuando ya le toca escribir el discurso del método, porque entonces tiene que explicar de qué sustancia estamos hechos nosotros como seres humanos, de qué sustancia está hecha esta mesa, de qué sustancia están hechos los animales. Tiene que explicar de qué sustancia está hecha esta realidad que percibimos. Tiene un problema difícil, ¿no? Y él trata de resolverlo diciendo que Dios, que es sustancia infinita, que solo depende de sí mismo, crea otras sustancias. Dios crea la sustancia extensa, que es la de los cuerpos, la del cuerpo de nosotros como seres humanos, pero también la de todos los cuerpos en la naturaleza, y crea otra sustancia, que es la sustancia pensante, que es de la cual está conformada nuestra alma que piensa, que razona, que duda. Y ahí es donde lo agarra Spinoza. Ahí es donde Spinoza se da cuenta que Descartes está cayendo en una contradicción. Porque si ya había dicho que sustancia es algo que solo existe por sí mismo, entonces la sustancia extensa no puede ser creada por Dios, ni tampoco la sustancia pensante, porque algo que solo tiene necesidad de sí mismo no necesita ser creado por nada ni por nadie. Y esto nos lleva a un grave problema, porque si Dios no ha creado la sustancia extensa ni la sustancia pensante, entonces
¿De qué sustancia estoy conformado yo? ¿De qué sustancia está conformado mi pensamiento, mi mente? ¿De qué sustancia está conformado mi cuerpo? ¿De qué sustancia está conformada esta mesa, este micrófono? ¿Qué es esto, pues? Ahí es donde se le prende el foco a Spinoza y donde va a decir algo como esto: ni la materia ni el alma han sido creadas por Dios, sino que a lo que llamamos materia y a lo que llamamos alma son una parte de la única sustancia que existe, que es Dios. Esto quiere decir que mi cuerpo no ha sido creado por Dios. Mi cuerpo es una parte de Dios. Mi alma no ha sido creada por Dios. Esto que llamo alma o que llamo mente es una parte de Dios. Para Spinoza, Dios no crea otras sustancias. Dios es la única sustancia que existe. Para Spinoza, Dios no crea las cosas. Dios es las cosas. Los árboles, las piedras, los microorganismos y los planetas, cada átomo en el universo es una parte de Dios. Tú que estás viendo este video, no fuiste creado por Dios. Eres una partícula de Dios. Dios se expresa en infinitas formas. De lo anterior explicado, podría malentenderse que Dios es tan grande como lo es nuestro universo. Pero para Spinoza no es así, porque Dios, al ser una sustancia infinita, es muchísimo más grande que nuestro universo. Nuestro universo sería apenas un granito de arena en la playa infinita que es Dios. Dios, al ser infinito, se expresa de formas infinitas. Y de esas formas infinitas, nosotros, como seres humanos, solo podemos percibir dos atributos. Somos y conocemos a Dios expresándose en pensamiento y expresándose en materia. Hay otros atributos que nunca llegaremos a conocer. Solo conocemos esos dos, pensamiento y materia. Pero no son cosas diferentes, hay que entenderlo. No son cosas separadas, son una misma cosa. Son Dios. Simplemente es Dios expresándose de formas diferentes. Dios expresándose como materia y Dios expresándose como pensamiento. Y esa expresión de cuerpo y alma o cuerpo y mente no nada más está presente en los seres humanos, sino que para Spinoza está presente en todos los elementos de la naturaleza. Y esa es otra gran diferencia con la filosofía de René Descartes. René Descartes consideraba que solo el ser humano tiene alma y que por lo tanto otros seres como animales carecen de alma. Para René Descartes los animales no piensan, no sienten, sino que son simplemente cuerpos, casi autómatas. Y para Baruch Spinoza no es así. Para Baruch Spinoza, los animales también tienen un alma que piensa y que siente. Los animales son partículas de Dios, como lo somos también los seres humanos. Son modos diferentes de Dios, no de mayor importancia o de menor importancia, simplemente diferentes. Y no solo los animales, sino todo aquello que se expresa como cuerpo, también se expresa como alma. Los árboles, las plantas, las piedras, los microorganismos, los planetas, cada átomo que conforma nuestro universo es un modo de Dios, tanto en cuerpo como en alma. Y esto te puede sonar ridículo. Me puedes decir, ok, te creo que un animal puede pensar y sentir, pero una piedra, un átomo, ¿puede una piedra sentir? ¿Puede un átomo pensar? Y a ver, Spinoza no está diciendo que una piedra piense como nosotros. No está diciendo tampoco que un animal piense igual que un ser humano. No es así. Simplemente está diciendo que en tanto que una piedra se expresa en materia, también se expresa en pensamiento. Piénsalo de esta manera. Tú estás conformado única y exclusivamente de átomos. Es así, ¿no? Y aún así piensas y sientes. Y de hecho, muchos de los átomos que conforman tu cuerpo
conforman también los cuerpos de las piedras. Tu cuerpo está conformado por átomos de calcio, de potasio, de hierro, de azufre, hasta de magnetita. De lo que están hechos los imanes, de eso también estás hecho tú. ¿Qué piensas y sientes? La idea acá es que todo en el universo tiene cuerpo y tiene alma. Cuerpos que están expresados en modos diferentes y almas que están expresadas de modos diferentes. Pero todo en la naturaleza tiene alma. La humanidad no es el centro. Si todo en la naturaleza tiene alma, entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer sentir especiales a los seres humanos? Para Descartes, el ser humano era el protagonista de la película. Del mundo era el único ser que tenía alma y por lo tanto podía disponer de los cuerpos sin alma, de animales, de árboles y de cualquier cuerpo de la naturaleza. Pero ahora, en la filosofía de Spinoza, la humanidad es un personaje más de la película infinita que es Dios. Ahora todo tiene un alma. Y no cualquier alma, sino un alma que es una partícula de Dios. Y esto a muchos les resulta en extremo desagradable, porque si todo en la naturaleza es Dios, entonces la naturaleza es sagrada. ¿Me dices entonces que ya no puedo patear a un perro de la calle? ¿Acaso uno ya no puede contaminar el río tranquilamente porque ahora el río es una parte de Dios? ¿Ya uno no puede acabar con la selva porque resulta que es sagrada? ¿Me estás diciendo que ya no puedo empujar a las viejitas, maltratar a los niños, ni gritarle a mis vecinos porque todos ellos son una partícula de Dios? Más adelante vamos a hablar del tema del libre albedrío, que es todo un tema en Spinoza. Pero mientras tanto, yo te contestaría que no hagas esas cosas. En la medida en que todo en la naturaleza es Dios, incluyéndote, entonces todo en la naturaleza merece nuestro máximo respeto y amor. El respeto y amor que le daríamos a Dios, incluyéndote. Es una idea bonita, es una idea bastante hippie también, pero que creo que tiene el potencial de convertirnos en mejores personas, si es que tal cosa es posible. Entender que todos somos una misma cosa, que todos somos una pequeña parte de un gran sistema, y entenderlo no solo en lo intelectual, sino entenderlo acá en las entrañas. Yo creo que si lo entendemos acá, difícilmente ocasionaríamos un daño a otro ser. La ética de Spinoza. Una de las ideas más radicales en Spinoza es que Dios no tiene ningún objetivo. La naturaleza no tiene una meta que alcanzar, no hay ningún destino. Porque cuando alguien tiene una meta, cuando alguien tiene un objetivo, es porque carece de algo. Desea algo porque le hace falta ese algo. Pero Dios, que es perfecto, no carece de nada y por lo tanto no desea nada. Dios no desea nada, Dios no quiere nada. Dios simplemente es y ya. En consonancia con eso, sería imposible que alguien actuara de forma contraria a la expresión de Dios. Y esto es muy chocante porque si todo en la naturaleza es una expresión de Dios, entonces también los virus son una expresión de Dios. Los terremotos también son una expresión de Dios, así como las plagas. Si todos los seres humanos somos partículas de Dios, entonces también el ladrón y el asesino son partículas de Dios. Si todo en la naturaleza es Dios, eso significa que todo es como debe de ser. Así el concepto de bondad y de maldad desaparecen. Creo que nadie diría que un león es malvado por matar a una gacela. Nadie diría que un mosquito es malvado por succionarnos la sangre. Todo en la naturaleza tiene un orden. Todo en la naturaleza es como debe de ser. En este sentido, la ética de Spinoza se basa en comprender las leyes de la naturaleza, que en última instancia son las leyes de Dios. Aquel que quiera ser virtuoso debe de tener una mente científica para comprender por qué pasa lo que pasa. Al observar una bacteria, un científico está observando uno de los infinitos modos de Dios. Y cuando comprende cómo se comporta esa bacteria,
está comprendiendo cómo se comporta uno de los infinitos modos de Dios. Y lo mismo pasa con quien observa y pretende comprender los planetas, las plantas, los animales, a los seres humanos o a las sociedades humanas. Entender las leyes de la naturaleza es entender a Dios. Y ahí es donde se origina la felicidad para Spinoza. Para dejar de sufrir por las cosas que nos pasan en la vida, tenemos que empezar por entenderlas, con un ojo analítico. Y no nada más es ver las cosas que nos rodean, sino es también vernos a nosotros mismos, comprendernos a nosotros mismos. ¿Cómo funciono yo? ¿Qué es lo que me provoca placer? ¿Qué es lo que me provoca dolor? ¿Cuáles son mis apegos? ¿Cuáles son mis deseos? Si yo no llego a comprender cómo funcionan mis emociones, toda la vida voy a ser esclavo de ellas. La ética de Spinoza se parece muchísimo al estoicismo en tanto que aboga por un autocontrol que nace de la razón, que nace de tener las ideas adecuadas. Porque aquí ya no estamos hablando de lo bueno y de lo malo, ya hemos superado esos conceptos cuando entendemos que todo en la naturaleza, siendo Dios, es intrínsecamente bueno. Todo está intrínsecamente en orden, todo está intrínsecamente en armonía. Pero ahora tenemos que ver cuáles son las ideas adecuadas y cuáles son las ideas inadecuadas. Una persona que tiene un pensamiento inadecuado es una persona que sufre porque es esclava de sus emociones, es esclava de sus deseos, de sus circunstancias. En cambio, una persona que tiene un pensamiento adecuado es una persona que tiene disciplina en sus emociones. Es una persona que logra obtener paz, serenidad y felicidad a través de la comprensión de aquello que le rodea, a través de comprenderse a sí mismo. No es esclavo de la lujuria, de la avaricia ni de la ira. Cuando llega a experimentar estos sentimientos, los analiza, y al ser analizados, estos sentimientos pierden la fuerza que tienen sobre el individuo. Una persona con pensamientos adecuados logra comprender cómo funciona su mente, y de esa manera logra liberarse de los apegos que le hacen sufrir. Y no es que le dejen de pasar cosas, las cosas le van a pasar igualmente, pero ya no va a tener ese mal hábito de clasificarlas como cosas buenas o cosas malas. Simplemente las va a experimentar, las va a analizar y no le van a causar sufrimiento. La persona sabia no deja de tener emociones. Tiene emociones, pero ya no lo esclavizan. Para Spinoza, el sabio no es un robot sin emociones, sino que es una persona que vamos a poder reconocer por sus emociones de felicidad, de alegría, sobre todo por la serenidad y tranquilidad que nos va a transmitir. Bajo la visión de Spinoza, aquella persona que sea verdaderamente sabia será invariablemente una persona feliz. Comentarios finales. Bueno amigos, pues hemos llegado a la parte final del video, donde me permito dar algunos comentarios personales de lo ya explicado en el video. Primero decir que es una filosofía bellísima, una filosofía que me parece hermosa, de verdad, decir que todos somos uno, todos somos una misma cosa dentro de la naturaleza. La verdad es que es una idea pues muy bonita, ¿no? Pero en él hay un tema que es problemático para muchos comentaristas y para muchos estudiosos de la filosofía, que es el tema del libre albedrío. Y el problema en cuanto al libre albedrío es el siguiente. Para Spinoza, todo lo que existe es Dios, ¿no? ¿Ok? Todos nuestros pensamientos entonces son una forma de expresión de Dios, lo mismo que nuestros cuerpos. Lo cual llevaría a la conclusión de que todos nuestros pensamientos, que sentimos como nuestros, no son realmente nuestros, son pensamientos de Dios, son expresiones de Dios. Y por lo tanto también nuestras acciones, las acciones serían expresiones de Dios. Entonces, en cierto sentido, tenemos la ilusión de un libre albedrío, ¿no? Tenemos la ilusión de que hacemos las cosas porque nosotros hemos decidido hacerlas. Pero si entramos en este determinismo de Spinoza, pues realmente nuestros pensamientos y nuestras acciones son expresiones de Dios. Y así lo parece expresar Spinoza, sobre todo en la primera parte de su libro de Ética. Y en las siguientes partes como que trata de luchar con eso, trata de decir, no, pero bueno, el hombre sí tiene cierta libertad, tiene un pequeño espacio de libertad que es su actitud ante la vida, ¿no?
para mí personalmente, ya no cuadra ese tema de la libertad con el determinismo inicial que se establece en la primera parte de su obra. Y no solo en su obra, sino también en sus cartas. Se han llegado a publicar sus cartas y este ha sido un tema, ¿no? El tema del libre albedrío, donde incluso él ha expresado, bueno, podemos un poco excusar, ¿no? Al ladrón, al asesino, porque, bueno, a lo mejor no entiende por qué ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Pero que lo excusemos no le quita que sea temible y que debamos castigarlo. Así como él ha estado a lo mejor determinado a robar, nosotros, vamos a decirlo, la gente decente, estamos determinados a castigarlo a través de los sistemas de prisión y demás, ¿no? Pero entonces también se hace muy vano todo su sistema, toda su propuesta de ética y de moral. Todo este decir que la persona sabia es aquella que logra tener los pensamientos adecuados. A ver, si estamos hablando de un determinismo, la persona que está determinada a tener los pensamientos adecuados, los va a tener. Con o sin la obra de Spinoza, con o sin su propuesta. El que está determinado a ser una persona razonable, lo va a hacer. Y la persona que está determinada a tener pensamientos inadecuados, pues está determinada. Ya no cabe ninguna decisión del ser humano, no cabe ninguna decisión del individuo. No hay libre albedrío si tomamos todo este determinismo que está planteado en la primera parte de la ética de Spinoza. Y es complicado y es chocante porque a uno le gusta pensar que tiene cierto control sobre su vida, que tenemos cierto control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones. Y no sé qué tanto eso sea verdad. Tal vez debamos quedarnos tranquilos con la idea de que el mundo es como debe ser. Pero nuevamente entramos en un dilema porque algunos estarán determinados a estar tranquilos y otros estarán determinados a estar intranquilos. Entonces no lo sé. Creo que por eso hay mucha crítica a Spinoza. Spinoza mismo se da cuenta en su obra de este problema del libre albedrío y como que trata de dar un espacio, ¿no? a la libertad en el hombre, aunque sea un espacio muy pequeño en cuanto a su pensamiento. Pero la verdad es que se siente que la pieza del rompecabezas está muy forzada, sinceramente. Como que ha tratado de meterla muy, muy a los golpes y a mí personalmente se me hace que entra en contradicción el determinismo, ¿no? El pensar que todos nuestros pensamientos son expresiones de Dios, entra en contradicción con la idea de que, pero algunos pensamientos son nuestros, ¿no? Son nuestra responsabilidad. Entra en contradicción esa parte. Tal vez estoy determinado a expresar eso, no lo sé. O tal vez lo estoy diciendo por libre albedrío. Te toca a ti decidir cuál será esa visión del mundo que tengas. Creo que la que te traiga más paz, mayor paz, la que te traiga mayor placer, ve por ella. Y nada. eh, Se hace un filósofo súper interesante. Es una visión disruptiva. Se me hace muy diferente a lo que estamos acostumbrados, sobre todo en la filosofía occidental. En la filosofía oriental encuentro mucha similitud del budismo, por ejemplo, con Spinoza, del taoísmo con Spinoza. Pero en la filosofía occidental la verdad es que Spinoza es disruptivo, es diferente y es mucho de mi agrado. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor, denle like, suscríbanse y díganme en los comentarios qué les parece la filosofía de Spinoza. ¿Les parece que es una filosofía válida? ¿Les parece que hay libre albedrío? ¿O que todo está determinado? Cuéntenmelo. Ahí voy a estar muy atento a sus comentarios. Aprovecho para agradecer a los Patreons que hacen posible este proyecto de divulgación.
Si alguien gusta aportar, voy a dejar el link en la descripción. Agradezco muchísimo su atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.